En esta zona del río Santa Cruz, al este del Calafate, se proyecta la construcción de las dos obras más importantes que anunció el gobierno de la Nación en los últimos tiempos. Son las represas hidroeléctricas Condor Cliff y La Barrancosa, rebautizadas ahora como presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Zepernik. Yo me acuerdo cuando vine a Santa Cruz, allá por 1976, de lo que comencé a escuchar ni bien llegué, fue de la obra de la represa del río Santa Cruz. Se empieza a trabajar con la obra en 2007, se licita por primera vez en 2008. Estamos en un hito histórico, generar trabajo e inversión para todos los argentinos. Este es el desafío que hoy tenemos. En 2008-2009 esa licitación se cae porque viene toda la crisis financiera internacional y se vuelve a relicitar, se adjudica la obra, se firma el contrato. Todo parece, digamos, que se encarrila para que se hagan estas dos obras. Más de 1.700 megavatios de otra obra hidroeléctrica impresionante que hasta hace poco se llamaba Condor Cliff y Barrancosa, pero que hoy se llama Néstor Kirchner y Jorge Zepernik. Quien ganó la licitación de 2010 fue una UTE, una unión transitoria de empresas conformada por empresas de Eduardo Bonequian, Enrique Pescarmona y la brasileña Camargo Correa. Pero algo pasó. Y extrañamente, en abril de 2012, se da de baja el contrato, no se dan explicaciones. Cuando nosotros hablamos con fuentes del sector para ver realmente qué pasó, nos cuentan que la decisión más que económica fue política. A la sorpresa por la caída de la licitación se sumaron denuncias de sobreprecios, como la que hizo ya en 2010 el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo. La cuestión es muy sencilla. Nosotros estimábamos esta obra daba 2.000 millones de dólares. Inexplicablemente llegamos a esta cifra de 15.800 millones de pesos, es decir, se dejaron, ya no se habla de dólares, sino se habla de pesos, porque yo entiendo, me hago cargo de lo que digo, que lo ponemos en pesos porque los procesos inflacionarios después nunca se sabe si era barato o era caro. Visto, a ver, desde hoy, a lo que vale el dólar hoy, estamos hablando de un cálculo inicial de 2.000 millones de dólares que ahora trepa casi alrededor de 4.000 millones de dólares. Exactamente. En abril de 2012 se vuelve a relicitar y ya la obra empieza a subir de precio. Sube primero 21.000 millones de pesos y en enero, el 1 de enero de 2013, sube a 24.000 millones de pesos. Por ahí decía algún diario, veíamos que la empresa, que eran 3 empresas amigas del gobierno las que habían cotizado, nada más lejos de eso. Y ahí entran 5 oferentes. Vuelve a entrar, digamos, el mismo al que le habían adjudicado el contrato, pero lo más interesante es que entran 3 oferentes muy ligados al gobierno. Uno es Cristóbal López, el otro es Electroingeniería y el tercero es Lázaro Báez. Lázaro Báez va a competir en la nueva licitación de las obras asociado a ICSA, la empresa que fuera de Franco Macri y que ahora es de su sobrino, Ángel Calcaterra. A ellos se suma un socio extranjero, la poderosa empresa estatal china Sinohydro. Sinohydro y Exesu, Cochediac y Austral. Los chinos decidieron participar con Báez cuando el ingeniero Enrique Mendoza, presidente de Austral Construcciones, voló a Pekín. Fue en septiembre del año pasado y el hombre de Báez no viajó solo. Para cerrar e impulsar el acuerdo con Báez, ¿saben quién lo acompañó? Estamos viajando a Pekín. El ministro de Planificación, Julio De Vido. Las casualidades en el planeta Báez no terminan ahí. Me quieren mostrar como un hombre oscuro, dedicado a negocios turbios, que mi empresa se presta a lo mismo. Gran parte de las tierras que afectará la obra pertenecen a Lázaro Báez. Gracias. En tan solo 6 meses de 2008, el empresario compró 182.000 hectáreas, divididas en varias estancias. Las pagó al contado, 28 millones de dólares aproximadamente, y desde el año 2010 esta parte ha adquirido, confirmado hasta ahora, 5 estancias más, todas en la margen derecha del río Santa Cruz. Se sabe que tiene una UTE con una empresa china y también se sabe que compró todos los campos que no son buenos campos para la producción ovina o bovina, pues son campos muy secos. Pero de todas maneras él los ha comprado a valor importante
porque eso va a quedar inundado cuando se haga la represa. Naturalmente la obligación del Estado va a ser indemnizarlos. Entonces, estamos tan lejos todavía de la represa que no sabemos si se va a hacer o no se va a hacer. Y entonces no se puede estar presumiendo, siempre dudando, generando dudas, como si continuamente uno estuviera tratando de sacar beneficios de los posibles hechos de lo que pueda llegar a suceder. Nosotros compramos los campos hace más de 4 años. Imagínense que ni siquiera sabíamos que se iba a construir una represa. Lázaro se equivoca o miente. Compró casi todas sus estancias en 2006. Un año antes, en abril del 2005, ya había salido publicado en el Boletín Oficial de Santa Cruz un decreto para que empezaran las tareas de dirección e inspección de los trabajos en Condor Cliff y La Barrancosa. Nosotros compramos los campos hace más de 4 años. Ni siquiera sabíamos que se iba a construir una represa. Es más que improbable que Báez no estuviese al tanto de la puesta en marcha de semejante proyecto. El propio Fariña lo destacó en esta charla que después quiso vestir de ficción. Si yo te traigo el siguiente negocio, mira Jorge, tenés 5 millones de dólares, te mando a comprar 170.000 hectáreas a 7 dólares de hectárea, pero quédate tranquilo que en el año 2013 se va a hacer una represa y te la vamos a expropiar y te vamos a pagar 114 dólares. ¿No es un negocio eso? Hay un dato que no podemos pasar por alto. En ese mismo encuentro en el que involucró a Lázaro en maniobras de lavado, Fariña fue más allá. Sin que nadie le preguntase nada, se preocupó por aconsejarnos algo sobre lo que nunca había hablado. Fariña nos dijo que investigásemos Condor Cliff. ¿Por qué no investigás Condor Cliff? ¿Cuándo se va a hacer el pliego? Pero estamos investigando de todo, hay millones de cosas que hay en el país. Lo que pasa es que ahora puntualmente estoy con este quilombo que lo que tenemos cerrado. Esto, lo que yo dije en el Condor, en su momento te lo dije a vos. Eso, más pragmático que eso no hay. Sacar el pliego del año 2006, la obra valía 16 millones de pesos. Agarrar a un ingeniero, gastar unos mangos a un ingeniero, che, ¿me puedes cotizar esta obra de verdad? 5 años atrás ahora y vas a encontrar siempre un sobreprecio del 400%. Más ficción de Fariña es improbable. Un sobreprecio del 400%. Fariña, de una u otra manera, estuvo involucrado en lo que ahora aconsejó investigar. ¿Por qué no investigás Condor Cliff? Un periodista de La Nación reveló que en noviembre de 2010, el valijero intercedió ante empresarios locales en representación de una empresa china. Llevaba información confidencial de la represa, información que por entonces solo manejaba el Ministerio de Planificación de Julio Devido. 2 fuentes empresariales nos cuentan que 2 analistas que van al Ministerio de Planificación por una reunión sobre financiamiento público, de obra pública, se lo encuentran a Leonardo Fariña en esa reunión. Le llama mucho la atención, lo reconocen un poco, supongo que por las revistas, le llama la atención que está jugando con unas llaves de un Audi arriba de la mesa y cuando termina la reunión les pide una tarjeta y les dice, miren, yo represento los intereses del Banco de Desarrollo de China a través de una consultora Andrómeda y tengo para ofrecerles 4.000 millones de dólares para financiar las obras de Condor Cliff y La Barrancosa. Y en esa reunión, Fariña, lo que le llama la atención a estos analistas es que Fariña tiene documentación que supuestamente es confidencial o por lo menos queda entre la empresa y el Ministerio de Planificación. Entonces, y los detalles que tiene Fariña acerca de la obra. Son detalles que solamente están en el tema del concurso por la licitación. O sea, eso es lo que nosotros encontramos como principio de indicios de una cierta vinculación entre Leonardo Fariña y el Ministerio de Planificación. Las obras para las represas todavía no fueron adjudicadas, pero ya generan más ruido que Yacyretá. Licitaciones canceladas, precios que se multiplicaron. Fariña, el valijero de Báez, que proponía negocios con información del Ministerio de Devido. Hombres de Báez que viajaron a China, acompañando al propio Devido. Y Devido, ahora, que se muestra enojado y preocupado por ocultar lo que todos empiezan a ver. Dirige la palabra el señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Las piezas van encajando sin forzarlas. Los nombres se repiten y los millones también. Dos cosas antes de ir al próximo tape. Para que no quede en el despelote general de información. En un momento vos ahí veías, en el programa de Ernesto Tenenbaum,
a Sergio Acevedo. Acevedo fue gobernador de Santa Cruz. Gobernador de Santa Cruz. En un rato te vamos a hablar de por qué Acevedo se fue, o por lo menos por qué él dice que se fue, porque nos lo mandó en un mail. Pero nunca nadie supo bien por qué Acevedo, que era kirchnerista, que era amigo de Néstor y que fue gobernador de Santa Cruz, se fue de un día para el otro. ¿Por qué Acevedo se fue? Yo se lo he preguntado a amigos de él. Y a amigos de él no se lo ha contado. Tampoco nos lo dice directamente a nosotros, pero en un rato te vas a dar cuenta que se puede inferir de una frase que dice. ¿Por qué se fue? Y la otra persona que aparece también en el tape, que vimos el domingo pasado, es Arnold. Arnold, que es el que habló el domingo pasado de la caja fuerte de Cristina, fue vicegobernador de Santa Cruz. Fue el segundo de Néstor cuando Néstor era gobernador. Quien sigue ahora es Jorge Molfino. Él era dueño de la estancia El Rincón, una de las estancias que compra Lázaro Báez y que ahora van a quedar inundadas por la construcción de la represa Néstor. Molfino le vendió el campo a Báez, pero fíjate cómo y bajo qué circunstancias. Lo obligaron a poner guita para la campaña electoral de Cristina. Lo obligaron a poner plata para la campaña electoral de Cristina. Escuchalo a Molfino. En el 2007, después de haber comprado la estancia Rincón y haber tratado de hacerla funcionar turísticamente, no lograba llevar la cantidad de turistas que necesitaba para que el emprendimiento fuera redituable. ¿La estancia vos la pusiste a la venta o vino un comprador? No, yo corrí la voz así a personas del pueblo, que si alguien venía a hacerme una oferta por lo que yo quería, la vendía. Lo que yo corrí la bola que quería era $1,5 millones. ¿Y vino alguna persona? Vino una persona. ¿Quién era? Era Austral Agro o Austral Construcciones. Bien. ¿Para qué compró tantas estancias? Yo compré las que quería comprar. No me ofrecen $1,5 millones, sino que me ofrecen $1,600,000. Y el pago iba a ser en 8 cuotas de $200,000 cada una. Avanzando las negociaciones me dicen que ellos me van a pagar $100,000 más de lo que yo estoy pidiendo, pero que $200,000 del $1,600,000... O sea, la última cuota. No sé si era la última, la primera o la segunda, la verdad que no lo recuerdo. Pero una de las cuotas tenía que quedar para la próxima campaña presidencial. ¿Cómo te sonó esta propuesta en el momento que te la hicieron? Me sonó extraño que me ofrecieran más de lo que yo había pedido. Bien. Entendí un poco más cuando viene alguien y me dice tenés que dejar 200 del $1,600,000. Finalmente la operación se concreta. Sí, la operación se concreta. Se comentaba que habían comprado varios campos porque después los iban a inundar por las represas de que están en proyecto. La de Condor Cliff y la Barrancosa. Sí. ¿Para qué compró tantas estancias? Yo compré las que quería comprar, pero no tantas estancias. Y no las compramos para inundarlas por las represas. Yo compré las que quería comprar y no las compramos para inundarlas, no tantas estancias. Vos fíjate lo que pasó con esta historia. Pasados unos meses, los tipos de Austral Construcciones, o sea, los tipos de Lázaro, se dieron cuenta de que no habían comprado toda la estancia de Molfino, sino que el casco de la estancia no estaba incluido en la escritura. Entonces lo apretan a Molfino para que también vendiera el casco. Molfino ahí pide hablar con Lázaro Báez y Lázaro le ofrece pagárselo a valor fiscal. Por supuesto, Molfino no acepta y Lázaro lo amenaza con cerrarle todos los caminos de acceso al casco. Claro, pues ellos habían comprado el campo y el casco quedó en el medio. Anda comprándote un helicóptero, le dijo Lázaro a Molfino. Molfino denunció esos aprietes ante una radio de Calafate. Rodrigo Alegre, con otra historia que también tiene que ver con Lázaro Báez. Rodrigo. Sí, ¿qué tal, Jorge? Tiene que ver con Cangue y Costilla, otra de las empresas de Lázaro Báez, que en este caso en particular la maneja Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez. La empresa pertenecía a dos familias tradicionales desde la Patagonia, tenían mucha obra pública en el sur y de un día para el otro Lázaro Báez se quedó
con la empresa. Lo que vamos a escuchar es a Estela Kang, que fue socia de la empresa y denunció cómo era el circuito de coimas dentro de la empresa y a quienes tenían que arreglar para poder acceder a la obra pública de Santa Cruz. Vos sabés que es importante esto porque Estela Kang es la primera vez que habla en un medio. Mírala. Estela, ¿qué es Kang y Costilla? Kang y Costilla fue una empresa fundada por mi padre y mi tío, que fueron socios pero a la vez cuñados. ¿En qué año la fundaron? 57. ¿Qué hacía la empresa? La empresa Obras Viales. ¿Y las obras públicas dónde eran? ¿Qué hacían? Y generalmente era Santa Cruz, Chubut, pero más Santa Cruz siempre, ¿no? En la zona de... Sí, todo Santa Cruz. Gregores, Piedrabuena, Río Gallegos. Kang y Costilla fue una de las primeras empresas constructoras de la Patagonia. Estela Kang y su primo Carlos Costilla fueron los continuadores de la empresa familiar. Santa Cruz, o en este caso Néstor, que era el gobernador, estaba... La historia que hoy cuenta por primera vez Estela comenzó hace 10 años, cuando Néstor Kirchner gobernaba la provincia de Santa Cruz. Yo lo que sí noté, en Carlos Costilla principalmente, que él vivía en Río Gallegos, el temor a Néstor Kirchner y a Julio De Vido. O sea, lo notabas. Desde entonces, sobrevuelan las denuncias por coimas a funcionarios kirchneristas. El gerente le dice, escucha, Carlos, ¿por qué coimas del 5% si las coimas siempre fueron del 3%? A ver si entiende de una vez. En Río Gallegos las coimas son del 5% y se terminó. Yo lo único que sé es que tengo que ir a Río Gallegos y un sobre blanco, sin membrete, entregarle a Julio De Vido. Dice Carlos, yo llego, entro y digo, sí, buenas tardes, sí, ¿qué tal, Julio? ¿Qué tal, Carlos? ¿Un cafecito? Bueno, cafecito. Y antes del cafecito, después del cafecito, paso al baño, donde hay un botiquín, y paso un sobre que no sé a dónde va. Esa es la realidad que está pasando, dijo. ¿Eso te cuenta a vos? Carlos. ¿Tu primo hermano? Mi primo hermano socio, hasta ese momento. ¿Era habitual siempre que pagaran? Sí. ¿Que se pagaran coimas? Sí, era, no te voy a decir todos los días, cada certificado y después estaba que volver a hacer la obra, ¿viste? Asfaltado sobre asfaltado, Kang y Costilla. La rotonda de Río Gallegos se hizo 500.000 veces. Yo denuncié con un seudónimo. Las coimas de debido, todo, está todo escrito, está todo acá, en este expediente está. Estela no soportó los oscuros manejos del poder santacruceño y, presionada, eligió abandonar la empresa de su familia. Cuando yo me salgo, que me salgo, no soy más accionista, todo que quedan ellos, por apriete, los presionan y tienen que venderle a Lázaro Báez Kang y Costilla. Y Lázaro Báez es increíble, era un piojo que compra Kang y Costilla. Y él es que, junto a todo el entorno, que creo que también estaba Néstor, o sea, no me gusta, insisto, hablar de las personas que ya no están. Creo que no corresponde. Pero es el que compró Kang y Costilla. ¿Vos sentías nombrar a Lázaro Báez como un empresario próspero de la obra pública? No, lo hablaban como del banco, que Carlos lo iba a ver al banco, si era un simple empleado de banco que trabajaba, o sea, había una relación entre ellos, pero no, es que Lázaro no era el Lázaro Báez que es ahora. En esos años, Lázaro Báez era solo un empleado del Banco de Santa Cruz. Hoy es el dueño de Kang y Costilla. ¿Hoy sabés, Kang y Costilla, qué cantidad de propiedades o obras tienen más o menos? No, todo. Vas al sur y de Trelew para abajo, máquina que veas parada dice Kang y Costilla, Kang y Costilla, Kang y Costilla, Kang y Costilla. Te diría que todo. La escuchaba a la señora hablar de la pavimentación de la rotonda y me causaba gracia porque debe estar 10 centímetros arriba de tantas veces que la pavimentaron. Seguro que si vas por ahí te tropezás con la obra. Estela Kang, todo lo que nos contó lo denunció en la justicia. Primero lo hizo con seudónimo y después lo ratificó. Hizo con su nombre. Lo hizo en la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia. Y una jueza federal de Comodoro Rivadavia que investigó el tema en
en un trámite muy veloz, sobreselló a todos los integrantes de Carne y Costilla y también a Julio De Vido. El trámite fue tan veloz que puso a Julio De Vido con B larga. Lo escribió con B larga, mira. Bien. Mariel Fitzpatrick, ya estamos llegando a parte de los protagonistas de esto. Hablábamos de Lázaro, de Néstor, pero falta el cajero, Julio De Vido. Sí, exactamente. En realidad, De Vido cumple el rol de cajero desde hace 22 años, porque estuvo en los 3 mandatos de gobernador como Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz, fue el ministro de Economía y Obras Públicas y el ministro de Gobierno. Es lo que se podría decir un pingüino de la primera hora y el empleado más leal del matrimonio Kirchner. Pese a haber sido toda su vida un funcionario público, o quizás justamente por eso, De Vido es uno de los ministros más ricos del Gabinete Nacional. Desde el 2003 cuadriplicó su patrimonio. Según su última declaración jurada del 2011, el patrimonio de De Vido y su esposa asciende a 4 millones de pesos. ¿Vos sabés cuál es la propiedad más costosa? No, ni idea. Es una chacra que compraron en el 2007 en Puerto Panal, en Zárate. Es de 40.000 metros cuadrados y él la declaró... ¿40.000 metros cuadrados? 40.000 metros cuadrados. Ahí la vemos en las imágenes. ¿Tiene perro? Supongo que sí. No, porque Sí. es lindo para un perro, así espacio. También lleva a los adiestradores de perros a la chacra. Él la declaró en 1.200.000. En realidad su valor de mercado es de $550.000 por lo menos. Vos sabés que en realidad ¿por qué decimos que De Vido es el cajero? Porque maneja las principales cajas del gobierno, maneja la obra pública, maneja los combustibles, ¿no? La importación de combustibles, maneja los subsidios al transporte, maneja los negocios con Venezuela. En realidad no hay escándalo que involucre en el kirchnerismo que no involucre a De Vido. Estuvo con el tema de las coimas que pagó en Skanska para hacer un gasoducto. Estuvo con la valija de Anthony Wilson. Sí, claro, la embajada paralela en Venezuela. Exactamente, claro. $700.000. Estuvo también con el tema del desvío de los subsidios que desembocó en la tragedia de Once. Esta millonaria caja que viene manejando De Vido particularmente desde el 2003, no solo tuvo fines recaudatorios, también de alineamiento político. ¿Por qué? Porque le permitió, con la amenaza de o dar o quitar obras, alinear a gobernadores, a intendentes y a legisladores en el Congreso. Bueno, el estilo Néstor puro. Digamos. Exactamente. Vos sabés algo que nos comentaba el exdiputado Rafael Flores, que la misma matriz de funcionarios que estaban en Santa Cruz se trasladaron al gobierno nacional cuando Kirchner llegó en el 2003 a la Casa Rosada. ¿Sabés quién era el ministro de Economía y Obras Públicas en Santa Cruz? De Vido. Claro. Pues fue ministro de Planificación. El segundo era José López, que actualmente es el secretario de Obras Públicas. Y quien era director de Vialidad Provincial en Santa Cruz, ahora es director de Vialidad Nacional, que es el ingeniero Periotti. Flores también era diputado acá en su momento, ¿no? En su momento estuvo, digamos, cercano, pero él se abrió rápidamente porque estaba justamente en desacuerdo con los manejos en la obra pública. Yo decía recién en uno de los tapes que veíamos que me impresiona mucho que tanto Acevedo como Arnold hablen de este tema. Y tenemos un tape con lo que hablamos con Acevedo. En realidad no se trata de un tape, sino que nos hizo una declaración para el programa. Él no quería salir en cámara, que la vamos a ver ahora por pantalla, en la cual él explica, digamos, siempre fue como después de su renuncia, él no habló públicamente. No habló con nadie. Vos sabés que yo lo he hablado, yo decía recién, no he hablado con amigos de Acevedo, amigos K de toda la vida de Acevedo, y tampoco les contó. Y le digo esto a la gente para que se haga una idea de cómo es la situación. Acevedo pasa de gobernador a dar clases en un pueblo de la cordillera. El tipo se oculta en la cordillera, o sea, y corta todo contacto con la prensa, con los políticos y demás. Quisimos ir a verlo, tiene un problema familiar, tiene una hija enferma, no nos pudo recibir, pero envió un mail. ¿Cómo es, Mariel? Sí, en realidad ahora vamos a ver el texto de parte del mail que nos envió, y lo que él cuenta es que el entonces secretario de Hacienda de la provincia, y lo vemos, que es el contador Juan Manuel Campillo, que lo había puesto Kirchner en ese lugar para justamente controlar las cuentas después que se fue a la Casa Rosada y hoy es el titular de la ONCA, le dice que lo habían llamado de Planificación Federal, o sea, Julio De Vido, para que debía dictar un decreto para darle un 30% del adelanto financiero a las empresas contratistas de obra pública en Santa Cruz, que básicamente eran empresas vinculadas a BAES, pues estamos hablando del 2006. Él renuncia en marzo del 2006. Él se niega a firmar ese decreto porque él dice que eso era ir preso.
Porque ¿qué era? Esos 30% de adelanto, que eran 90 millones de pesos en ese momento, eran el sobreprecio de la obra pública. Claro. O sea, en realidad él se dio cuenta de esta maniobra y como se niega a seguir convalidándola, renuncia. Hubo esta semana una denuncia de la diputada de la coalición cívica del ARI, de Mariana Subí, que justamente hizo una denuncia en Santa Cruz contra Báez por sobreprecios en la obra pública. A ver si nos entendemos. Quien está diciendo esto es el ex gobernador de Santa Cruz. Se llama Sergio Acevedo. Renunció espantado por la corrupción. Le dijeron que tenía que pagar el 30% de adelanto a los tipos que iban a hacer obra pública. Y él pone, firmar eso significaba ir preso. Y un dato más, esa orden de firmar un decreto no se la dieron por escrito, para no dejar... Obvio, Entonces, lógico. Él era responsable de esa maniobra, si era convalidador. Bien, una gran familia en el sur, como vemos. Acevedo es otra de las historias. Uy, no. Ay. Néstor. Ay. Acevedo, qué tiernito resultaste, Acevedo. ¿Quién va a ir preso en Santa Cruz? Nadie va a ir preso. ¿Qué haces? Mascota de la cadena del desánimo. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo anda? Empleado del mes de Mañeto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Acá estamos, Néstor. Siempre lo mismo, vivo hablando de negociados. Sí, güey, a mí qué me importa. Eso a mí ni me salpica, querido. Yo ahora me porto bien como un angelito. Escúchame. Vos portate bien, gordito, porque te vamos a poner en los pies todo el concreto que nos quedó de la obra pública, ¿eh? Hablando de cemento, Néstor, ¿me podría explicar los negocios de Julio de Devido? Sí, es decir, Julio, qué sé yo, no sé, me quiero ir. Julio, me quiero ir. Bueno. Preguntale a Lorenzino, preguntale. Está como Lorenzino. Bien. Luego esta pequeña interrupción celestial. Escuchá. Concentración de la obra pública. Esto que vas a ver es tan torpe y tan obvio y tan impune que es difícil de creer, pero te juro que es así. Te vamos a mostrar cómo Lázaro Báez se fue quedando con el monopolio de la obra pública a través de distintas empresas. Austral Construcciones, Gotti S.A., Kank y Costilla y otras. O sea, vamos a licitar este vaso. ¿Quién se presenta? Austral Construcciones, Kank y Costilla y Gotti. ¿Quién gana? Báez, en cualquiera de los casos. Míralo. Acá, federalmente, no se resuelven las obras. Las resuelve el ministro Devido. Y dice, en esa localidad tal, en la otra localidad tal. Escuchaste bien, ¿no? Lo dice el actual gobernador de Santa Cruz. El dinero para la obra pública lo maneja Devido y en efectivo. Las resuelve el ministro Devido. Y dice, en esa localidad tal, en la otra localidad tal. Peralta no es lo que podría decirse un opositor golpista. Aunque ahora aparezca distanciado del Ejecutivo, fue uno de los miembros fundadores del Frente para la Victoria junto a Néstor. Por eso, cuando Peralta habla, lo que dice suena amplificado. Adivinen a quién va la guita que Devido baja en efectivo. ¿Quién maneja casi con exclusividad la obra pública en la Patagonia Austral? Como sabemos, Lázaro Báez tiene varias empresas constructoras, Austral, Gotti, Kank y Costilla, Palma S.A., entre otras, varias radicadas en la calle Libertad 141 en Río Gallegos. Ahí también tiene domicilio la empresa de taxis aéreos Top Air, cuyos aviones se usaron, según cuenta el Lascar, para el transporte de dinero sin declarar. Por la dimensión que hoy tiene, uno podría pensar que el gigante de Austral Construcciones es una empresa centenaria, pero no es así. Adivinen cuándo se formó. En 2003. Apenas un mes antes, sí, un mes antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia. Lázaro, el empleado del Banco Provincial y amigo y socio de Néstor, de a poco se fue quedando con todas las constructoras bajo su órbita. También armó una red de subcontratistas. Así, el empresario K consiguió presentarse a licitaciones no con una, sino con varias sociedades, simulando una competencia que no existía. Algunos ejemplos solo en contrataciones de obra vial. En el boletín oficial del 8 de febrero de 2007 se publica la licitación para la obra de pavimento urbano en la localidad de Río Turbio. Se presentan 3 empresas. Gotti S.A., con una oferta de 10.552.748, Los Calzo y Del Curto, con una oferta de 10.732.000
137, y Austral Construcciones, con una propuesta de 11.020.608. Las tres, Goti, Los Calcio y Descurto y Austral, son empresas de Lázaro. Quien finalmente ganó, se adjudicó esta obra pagada con fondos de la Nación. Y fue Goti, o Lázaro. En ese mismo boletín, para la obra Pavimento Urbano en la localidad de 28 de noviembre, se presentaron dos empresas. ¿Cuáles son? Goti S.A., con una oferta de 10.945.318, y Austral Construcciones, con una oferta de 11.138.711. Y en este caso también ganó Goti. Veamos otro ejemplo. Boletín oficial del 12 de septiembre de 2006. Obra Pavimento Urbano, plan 400 cuadras en el Calafate. Se presentan Austral Construcciones con una oferta de 22.398.989 y Goti con una oferta de 22.548.745. Acá el ganador fue Austral Construcciones. Podríamos estar horas contándote esto. En la página oficial de Vialidad de la provincia de Santa Cruz se ve claramente que más del 80% de las obras que aparecen en ejecución las hacen las empresas de Lázaro Báez. Hay páginas enteras donde la única constructora que aparece es Austral Construcciones. Solo en 2006, el año del gran despegue de Lázaro, sus empresas ganaron licitaciones de obra pública por 1.350 millones de pesos. Solo en 2006. Por si esto fuera poco, podríamos agregar que Lázaro Báez no solo se cansa de competir contra él mismo, sino que además hizo fortunas como empresario, siendo simultáneamente funcionario de la provincia. Mira esto, recién en 2007 se le aceptó la renuncia como gerente general del ex banco de la provincia de Santa Cruz. Así apareció publicado en la página 6 del boletín oficial del 2 de agosto de ese año. De más está aclarar que por entonces, en 2007, ya Lázaro era un afortunado millonario. Si quedara alguna duda, mirá este detalle, en el mismo boletín de la renuncia, pero 2 páginas más adelante. Lázaro se queda con 4 nuevas licitaciones, 2 para Austral y 2 para Goti.